Los canales RJL y sus redes sociales del 2024 te ofrecen este vídeo. Abriendo el archivo secreto de hoy sabremos si es cierto que John Wayne murió por la radiación de unas pruebas nucleares realizadas muy cerca de donde rodó una de sus películas. Es uno de los rumores más extendidos de Hollywood y también uno de los más inquietantes, ya que se basa en dos hechos reales. Porque ciertamente hubo pruebas nucleares cerca de uno de sus rodajes, y en ese rodaje hubo muchos más enfermos de cáncer de lo normal. ¿Quién eres? Temujin, jefe de los mongoles. Ese rodaje fue el de El Conquistador de Mongolia, con el mítico John Wayne encarnando al mismísimo Gengis Khan, un papel que no le iba en absoluto y que el actor aceptó únicamente para pagar su segundo divorcio. Y hablamos de esta película por su rodaje, un rodaje lleno de problemas. Prestad atención. Para recrear los paisajes de Mongolia, la película se rodó en Snow Canyon, en el estado de Utah, un desierto infernal con temperaturas de hasta 49 grados centígrados. Allí rodaron durante 6 semanas con un montón de actores occidentales maquillados para parecer orientales y asándose de calor bajo el maquillaje. Los únicos que soportaban el clima eran los 300 nativos americanos de la zona, indios de la reserva Siwit, contratados para hacer de guerreros mongoles. Pero lo más grave no fue el calor, sino el cáncer que azotó a todos. No escaparán, chamán. Los muertos nunca escapan. Sin contar a los figurantes indios, en el equipo de rodaje había 220 personas, entre las cuales, con el paso de los años, hubo hasta 91 enfermos de cáncer, lo que significa que desarrollaron la enfermedad el 41% de los integrantes del equipo. Así sea, Temujin, la muerte lenta. John Wayne tuvo cáncer de pulmón y estómago con metástasis a otras partes del cuerpo. Muchas de estas bailarinas desarrollaron cáncer de mama. El propio director de la película, Dick Powell, murió de cáncer de estómago. La actriz Susan Hayward falleció de un tumor cerebral y la secundaria Agnes Moorehead encontró la muerte por un cáncer de útero, mientras que Pedro Armendáriz, desahuciado por un cáncer renal, decidió acortar su agonía y se suicidó pegándose un tiro en el corazón con una Magnum 357 como esta. Quiero una muerte rápida. Tantos casos de cáncer parecen tener su explicación cuando se supo que 3 años antes de que se rodara la película, el ejército americano había hecho explotar al menos 11 bombas atómicas de hasta 51 kilotones, 4 veces más potentes que la de Hiroshima, en el desierto de Yucca Flat, en Nevada, que está a 180 kilómetros de donde se rodó El Conquistador de Mongolia. Y aunque es una distancia considerable, se dijo que los isótopos radiactivos podrían haber sido trasladados por el viento desde Nevada hasta Utah, contaminando el aire, el agua y hasta la arena de todos los paisajes que vemos en pantalla. ¡Adelante! Y ojo, porque también filmaron escenas en platós de Hollywood, pero para mantener el aspecto de los escenarios naturales, llevaron en camión hasta los platós unas 60 toneladas de arena, tomada directamente de los mismos lugares de Utah donde habían estado rodando. Así que los miembros del equipo se llevaron consigo la misma arena, aparentemente radiactiva, a la que ya se habían expuesto en el desierto. Te traerá mala suerte, hijo. Y también a tu pueblo. Y no olviden que en total hubo más de 1000 pruebas nucleares en el estado de Nevada, realizadas sin apenas medidas de seguridad, en una época en la que no se comprendía todavía el verdadero alcance destructivo de la fuerza atómica. Se calcula que esas pruebas afectaron a casi 5 millones de personas, incluyendo los 380.000 soldados americanos usados como cobayas a los que hicieron ver explosiones atómicas de cerca para estudiar los efectos de la radiación sobre su salud. Pero, ¿de verdad fueron esas pruebas las que provocaron la muerte de John Wayne? Dijiste que tenías información importante. ¿Podemos escucharla ahora? Sí. Cuéntanosla. Podemos contarles que, según recientes investigaciones, la leyenda de que John Wayne murió por la radiación de unas pruebas nucleares es mentira.
No se discute que se realizaran esas pruebas ni que fueran peligrosas, pero al plató del Conquistador de Mongolia solo habría podido llegar una radiación muy reducida por los factores de tiempo y distancia que hubo entre las explosiones y el propio plató, aunque el factor más importante es el de los tipos de cáncer que habrían provocado esas bombas. ¿De qué estás hablando? Hablamos de que con una bomba nuclear, el isótopo más peligroso de los que se liberan es el llamado yodo 131, una partícula radiactiva que se asocia directamente al cáncer de tiroides y a la leucemia. Pero en todo el equipo del Conquistador de Mongolia no hubo ningún caso de esos dos tipos de cáncer. Cierto. Y lo que es más llamativo, el yodo 131 mantiene intacta su potencia radiactiva durante 8 días, pero pasado ese tiempo pierde intensidad con relativa rapidez. Y recuerden que habían pasado 3 años entre las explosiones y el rodaje del film. Por todo ello, siempre según los expertos, las posibilidades de que las pruebas atómicas hubieran afectado a John Wayne y compañía son casi nulas. Y además, hay otras causas probables para el cáncer del actor. Déjate de grandes palabras y di la verdad. La verdad es que John Wayne fumaba 5 paquetes de tabaco al día. Y otro factor de riesgo que multiplicaba su exposición al cáncer es que bebía como un cosaco, o mejor dicho, como un mongol. Así es, mongol. El alcohol y el tabaco estaban tan presentes en el Conquistador de Mongolia que si hablamos de factores de riesgo para el cáncer, las lejanas explosiones atómicas eran el menor de los peligros. De modo que probablemente el cáncer que mató a John Wayne fue responsabilidad suya. Pero hay otras historias increíbles y absolutamente ciertas en la vida de este actor. Sabremos si es verdad que John Wayne sufrió 3 intentos de asesinato. De ser cierto sería un dato asombroso, teniendo en cuenta que John Wayne siempre ha sido uno de los actores más queridos de Hollywood. De hecho, en una reciente votación fue escogido como la segunda persona más conocida de América, superado tan solo por Abraham Lincoln, lo que demuestra que John Wayne sigue siendo una verdadera leyenda. Esa es la palabra. Falleció de un cáncer múltiple con 72 años y 178 películas, haciendo casi siempre de tipo duro. Pero en sus años mozos no era el típico machote, sino más bien el empollón que vemos en la foto de la derecha. Fue redactor del periódico de su instituto y presidente del Club de Latín antes de estudiar literatura inglesa en la universidad. Y ya en su madurez se tomaba a risa su imagen de duro, como demostró en este programa de televisión, disfrazado de conejo de Pascua. I'm a grown man, you got me all dressed up in this silly bunny outfit. Well, naturally, you're playing the lead in the bunny sketch. No, I'm not. I'm an actor. I read the part. It's demeaning and embarrassing, and I won't do it. Oh, now, come on, Duke. There are no bad parts. There are only bad bunnies. Come on. Le llamaban el Duque desde siempre porque ese era el nombre de su perro cuando era niño. Y fue un duque muy conservador, defensor del Partido Republicano, totalmente a favor de la guerra de Vietnam y amigo íntimo de Richard Nixon. Pero Wayne también tuvo amistad con actores en las antípodas de su ideología, como el izquierdista Kirk Douglas o el rojeras Paul Newman, con el que mantuvo frecuentes y amistosos debates políticos. Y todo ello sin dejar de bromear. I guess it could have been worse. They could have asked me to dress up like a liberal. Lo que hizo muy en serio fue grabar un disco, véanlo, en el que recitaba textos patrióticos. El disco se titula América, ¿por qué la amo? Y por él John Wayne fue nominado al Grammy, el Oscar de la música, en la categoría de Mejor Álbum Hablado. Un álbum que, por cierto, fue reeditado en CD justo después del atentado contra las Torres Gemelas, logrando un rotundo éxito de ventas. Pero ojo, porque su patriotismo le granjeó poderosos enemigos. Y cuando se dice que John Wayne sufrió 3 intentos de asesinato, es la verdad. Es un rumor asombroso, pero cierto. Tan cierto como que la Tierra da vueltas. El primer intento fue cometido por 2 espías soviéticos disfrazados de agentes del FBI. Con sus disfraces trataron de colarse en el despacho que tenía John Wayne en los platós de la Warner Brothers. Pero su intrusión fue detectada y los espías huyeron sin cumplir su objetivo. Habían actuado por orden de Stalin, que quería matar a Wayne por considerarle un símbolo del capitalismo estadounidense. Y confirmó esta rocambolesca historia el mismísimo Nikita Khrushchev, sucesor de Stalin al frente de la Unión Soviética. Un hombre debe hacer lo que crea que es mejor.
El segundo intento de asesinato que sufrió fue por comunistas estadounidenses con un atentado frustrado contra Wayne durante el rodaje de Hondo en el desierto de Arizona. Y el tercer intento fue todavía más asombroso. Pero antes de desvelarlo, conozcamos mejor a John Wayne. ¿Cómo se llama? Marion Robert Morrison era su verdadero nombre y le vemos aquí cuando era niño. Nació en Iowa, pero su familia se mudó a California porque su padre tenía problemas respiratorios y necesitaba un clima más seco. Allí crecieron el futuro actor y su hermano pequeño, y podemos verles algo más mayores en esta otra foto. En ella se reconoce ya su rostro perfectamente, y también se le reconoce en esta fotografía. Era un estupendo jugador de fútbol americano debido en parte a su gran estatura. ¿1,96? 92. ¡Qué barbaridad! En realidad medía 1,93 y gracias al fútbol obtuvo una beca deportiva para ir a la universidad. Pero a mitad de carrera sufrió una lesión de rodilla que le hizo perder la beca, y sin ella tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar, primero como taquillero en el estadio de fútbol de su antiguo equipo, pero también como vendedor de periódicos y mozo de carga. Y este humilde empleo fue, curiosamente, el que le permitió entrar en el mundo del cine. Una casualidad, créeme, no tiene la menor importancia. Por pura casualidad, trabajando en carga y descarga, tuvo que llevar muebles y atrecho a un plató de cine de Los Ángeles. Y allí su gran presencia física hizo que le ofrecieran trabajo primero como figurante y luego como actor. Y es que además de ser muy alto, tenía los ojos azules y el juvenil atractivo que luce aquí. Con eso le bastó para obtener su primer papel principal en La Gran Jornada, un western de bajo presupuesto que rodó con 23 años de edad, utilizando por primera vez el nombre artístico de John Wayne. Pero el John que cambió su vida fue John Ford. ¿Quién es ese hombre? El cineasta John Ford y el bueno de Wayne se hicieron amigos cuando eran dos principiantes en Hollywood y rodaron 19 películas juntos, empezando por Tragedia submarina, con el entonces jovencísimo Wayne a la izquierda en un papel minúsculo. Más tarde los dos John rodaron juntos La Dirigencia, Centauros del Desierto o El hombre que mató a Liberty Balance, las grandes películas que convirtieron a John Wayne en un icono americano. Pero curiosamente, ese icono del patriotismo no pudo alistarse en el ejército cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Haz memoria, amigo. Al estallar la guerra, Wayne tenía 34 años y un tímpano perforado. Por eso no le dejaron alistarse. Y además tenía una galopante alopecia por la que usó peluquín en casi todos sus films, aunque le podemos ver a cráneo descubierto en estas películas domésticas. Pero ojo, porque el alopécico John Wayne también se reía de su calvicie. Is it true that your toupee is real mohair? I'm sure that's real hair. Not mine, but real. Con peluquín o sin él tuvo amantes como Marlene Dietrich o Joan Crawford. Además tuvo 7 hijos en sus 3 matrimonios, siendo sus 3 esposas de origen mexicano. Y su tercera esposa estaba a su lado, ahí está, cuando gracias a Valor de Ley, John Wayne ganó el Oscar de Mejor Actor Principal. The winner is John Wayne in True Blood. Tiene su gracia que fuese precisamente una izquierdista como Barbra Streisand la que entregó el Oscar al muy conservador John Wayne. Un hombre que, por cierto, sufrió su tercer intento de asesinato cuando un francotirador vietnamita trató de acabar con él durante una estancia del actor en Vietnam, visitando a las tropas estadounidenses allí desplazadas. Por desgracia para sus fans, lo que no logró el francotirador sí lo consiguió el cáncer. Podemos decir que sigue vivo en sus películas, en las buenas y en las no tan buenas, como Boinas Verdes, dirigida y protagonizada por el propio Wayne, ambientada en la guerra de Vietnam y en la que Wayne dejó bien claras sus ideas políticas. No hace falta que me caiga una lluvia de plomo o que me agujereen con esas armas para reconocer que en este lío se esconde la pretensión comunista de dominar el mundo.